Ahora veamos cómo se conforma este tipo de término, que también podría llamarse monomio. El número se va a llamar coeficiente. A la letra que tenga junto, ya sea una X, una Y, una Z, una A o una B, se le va a llamar variable, porque su valor puede variar o también la letra puede variar. Y al numerito de aquí arriba se le va a llamar exponente. Ahora veremos el tema de binomio por binomio. Para realizar esto, primero empezamos multiplicando el primer término del primer binomio por el primer término del segundo binomio. Primero multiplicamos signos. Este es positivo y este también, así que el resultado va a ser positivo. Después multiplicamos números. Y dirás, ah caray, aquí no hay un número para multiplicarlo por el 2. Pero recordemos que cuando tenemos una variable con cualquier exponente, por ende en el coeficiente, o sea en el lado izquierdo, va a tener un 1. Así que aquí hay un 1 invisible. Lo mismo pasa cuando tenemos cualquier número con una variable sin exponente. Cuando no se tiene un exponente, por ende va a haber un 1 en el exponente, como es el caso de esta X, por ejemplo. Entonces multiplicando números, 1 por 2 es igual a 2. Después se multiplican las variables. X por X es igual a X. Y cuando las variables son iguales, sus exponentes se suman. 2 más 2 es igual a 4. Después seguimos multiplicando X a la 2 por el segundo término del segundo binomio. Primero multiplicamos signos. Positivo por negativo es igual a negativo. Después multiplicamos números. 1 por 3 es igual a 3. Y después multiplicamos variables. Como el menos 3 no tiene una variable, esta X a la 2 pasa tal y como está. Ahora hacemos lo mismo, pero multiplicando el segundo término del primer binomio por el primer término del segundo binomio. Primero multiplicamos signos. Más por más es igual a más. Después multiplicamos números. 4 por 2 es igual a 8. Y después multiplicamos las variables. X por X es igual a X. Como son variables iguales, sus exponentes se suman. 1 más 2 es igual a 3. Y hacemos lo mismo con el segundo término del segundo binomio. Primero multiplicamos signos. Más por menos es igual a menos. Después multiplicamos números. 4 por 3 es igual a 12. Y después multiplicamos variables. Como el menos 3 no tiene variable, el X pasa tal y como está. Y ahora buscamos términos semejantes. O sea que cada uno de los términos de aquí tengan la misma variable con el mismo exponente. Aquí ninguno tiene en común la misma variable con el mismo exponente. Así que solo nos queda acomodarlo por importancia. Puedes acomodarlos del exponente más chico al más grande o al revés, del exponente más grande al exponente más chico. Ese es el caso que yo haré. El exponente más grande de la X de esta operación es 2X a la 4. Después el siguiente exponente más grande es 8 positivo X a la 3. Después el exponente más grande que queda es el de menos 3X a la 2. Y por último, la X que ni siquiera tiene exponente, o más bien dicho tiene un 1 invisible aquí, como vimos en el ejemplo de acá. Y como pueden ver, las X están acomodadas por su exponente más grande, 4, 3, 2 y un 1 invisible. Para este ejemplo realizamos el mismo procedimiento anterior. Primero multiplicamos el primer término del primer binomio por el primer término del segundo binomio. Recordemos que cuando hay una variable sola, por ende tiene un 1 invisible en el exponente y también tiene un 1 invisible en el coeficiente, es decir, del lado izquierdo. Es como si aquí hubiera un 1, aquí también y aquí también. Eso es solamente para las variables que están solas. Primero multiplicamos signos. Positivo por positivo, el resultado va a ser positivo. Después multiplicamos números. 1 por 1 va a ser 1, pero únicamente en el caso de cuando tenemos un 1 en el coeficiente, no se pone. Después multiplicamos variables. X por X es igual a X. Como son variables iguales, sus exponentes se suman. 1 más 1 es igual a 2. Hacemos lo mismo para el segundo término del segundo binomio. Primero multiplicamos signos. Positivo por negativo es igual a negativo.
Multiplicamos números. 1 por 6 es igual a 6 y después multiplicamos variables. Pero este 6 no tiene variable, así que esta x pasa como está. Ahora multiplicamos el segundo término del primer binomio por el primer término del segundo binomio. Primeros signos, negativo por positivo es igual a negativo. Después multiplicamos números, 2 por 1 es igual a 2. Y después multiplicamos variables. Como este 2 no tiene variable, esta x pasa tal y como está. Y hacemos lo mismo con el segundo término del segundo binomio. Primero multiplicamos signos. Menos por menos es igual a más. Después multiplicamos números. 2 por 6 es igual a 12. Y después multiplicamos variables. Como ninguno tiene variable, simplemente se queda el 12 ahí. Ahora buscamos términos semejantes, es decir, que tengan la misma variable con el mismo exponente. ¿Alguno de aquí tiene x a la 2? No, no y no. Después buscamos términos semejantes de la letra x y vemos que aquí sí. Estos son términos semejantes, aquí no, ni siquiera hay una x. Bajamos la x a la 2 tal y como está. Realizamos las operaciones de los números de los términos semejantes. Menos 6 menos 2 es igual a menos 8 y ponemos la variable que tienen en común, que es la x. Aquí los exponentes no se suman, porque estos son sumas y restas. Los exponentes se suman cuando las variables son iguales únicamente en multiplicación. Y después este 12 se baja tal y como está. Aquí, como podemos ver, ya está ordenado por exponente de mayor importancia. X a la 2, x sola y aquí ni siquiera hay x. De igual manera te dejaré una tarjeta aquí arriba en la pantalla final y en la descripción de aquí abajo el link de un video donde te explico a detalle cómo acomodar los resultados por importancia de mayor exponente y alfabéticamente. Realizamos este ejemplo con el mismo procedimiento anterior. Multiplicamos el primer término del primer binomio por el primer término del segundo binomio. Primeros signos, menos por más es igual a menos. Después números. Recuerda que cuando tenemos una variable sola, por ende tiene un 1 en el coeficiente, o sea, en el lado izquierdo, y un 1 en el exponente. Así que 1 por 5 es igual a 5. Después multiplicamos variables. A por A es igual a A. Y por ser variables iguales, sus exponentes se suman. Aquí también, como esta A no tiene exponente, tiene un exponente 1 invisible. Así que 1 más 1 es igual a 2. Hacemos lo mismo con el segundo término del segundo binomio. Primero multiplicamos signos. Menos por más es igual a menos. Después multiplicamos números. 1 por 6 es igual a 6 y después multiplicamos variables. Como el 6 no tiene ninguna variable, la A pasa como está. Hacemos lo mismo con el segundo término del primer binomio. Lo multiplicamos por el primer término del segundo binomio. Primero signos. Más por más es igual a más. Después números. 1 por 5 es igual a 5. Y por último, multiplicamos las variables. Este no tiene variable, así que la variable A se pasa como está. Hacemos lo mismo con el segundo término del segundo binomio. Primero multiplicamos signos. Más por más es igual a más. Después multiplicamos números. 1 por 6 es igual a 6. Y después multiplicamos variables, pero aquí pues no hay variables, así que así se queda. Ahora buscamos términos semejantes, es decir, que tengan la misma variable con el mismo exponente. Buscamos las A al cuadrado. Este no, solo tiene A pero no está al cuadrado. Lo mismo para este, y este también no es término semejante. Después buscamos los que tengan solamente A y vemos que este sí. Así que estos dos son términos semejantes. Este no, porque ni siquiera tiene variable. Menos 5a al cuadrado se baja tal y como está. Realizamos las operaciones de los números de los términos semejantes. Menos 6 más 5 es igual a menos 1. Y después ponemos la variable que tienen en común, que es la letra A. Pero únicamente en el caso donde tenemos un 1 en el coeficiente, o sea, en el lado izquierdo de la variable, ya no se pone. Sabemos que cuando tenemos una variable sola, por ende tiene un 1 invisible en el lado izquierdo. Y después ponemos como está este más 6. Como podemos ver, aquí también ya está ordenado por nivel de importancia. Primero la A a la 2, después la A que tiene de exponente un 1 invisible y el último el número que no tiene variable. Para este último ejemplo hacemos el mismo procedimiento.
Multiplicamos el primer término del primer binomio por el primer término del segundo binomio. Multiplicamos primero signos. Positivo por positivo, el resultado va a ser positivo. Después multiplicamos números. 7 por 7 es igual a 49. Después multiplicamos variables. X por X es igual a X. Como las variables son iguales, sus exponentes se suman. Un 1 invisible que tiene las variables que no tienen exponente, más 2, es igual a 3. Y hacemos lo mismo con el segundo término del segundo binomio. Primero multiplicamos signos. Más por más es igual a más. Después multiplicamos números. 7 por 4 es igual a 28. Y después multiplicamos variables. Como el 4 no tiene variable, la X del 7 pasa tal y como está. Ahora hacemos lo mismo con el segundo término del primer binomio. Lo vamos a multiplicar por el primer término del segundo binomio. Primero multiplicamos signos. Menos por más es igual a menos. Después multiplicamos números. 5 por 7 es igual a 35. Y después multiplicamos variables. Aquí no hay variable, así que el X a la 2 pasa tal y como está. Y después hacemos lo mismo con el segundo término del segundo binomio. Primero multiplicamos signos. Menos por más es igual a menos. Después multiplicamos números. 5 por 4 es igual a 20. Y por último multiplicamos variables, pero estos no tienen variables, así que se queda así. Ahora buscamos términos semejantes, es decir, que tengan la misma variable con el mismo exponente. Buscamos X a la 3 y ninguno de estos tiene X a la 3. Ahora buscamos X sola, ninguno de estos tiene X sola. Y ahora buscamos X a la 2 y este no lo tiene, así que aquí no hay términos semejantes. Lo único que nos queda es acomodar por importancia. Aquí todas las variables son X, así que ¿cuál de esas X tiene el exponente mayor? Vemos que es 49X al cubo. Después buscamos la siguiente de mayor importancia y vemos que es menos 35X a la 2 y después por mayor importancia es 28X y después menos 20. Así es como tenemos del mayor al menor, guiándonos por las X, 3, 2, un 1 invisible que tiene aquí y el que ni siquiera tiene variable. Y hasta aquí llegó el video Pequeños Matemáticos. Si te ha gustado, dale like y suscríbete para que juntos seamos unos cracks de las matemáticas. Hasta la próxima.